Yo era ateo hasta que esto sucedió. Mi verdadera historia de conversión milagrosa. Hola, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que les conmoverá profundamente. No es una historia cualquiera, sino un testimonio de transformación milagrosa, donde lo imposible se hizo realidad gracias al toque directo de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que abran su corazón y permitan que Dios les hable directamente a través de estas palabras, porque el viaje que están a punto de escuchar hoy es verdadero y profundamente impactante. Durante mucho tiempo viví una vida completamente separada de Dios. Crecí en un hogar donde la religión no tenía cabida y la fe se consideraba una debilidad. Creía que todo podía explicarse mediante la ciencia y la lógica humana. El orgullo me cegaba y me burlaba de quienes buscaban consuelo en la oración o la iglesia. Nunca entendí cómo alguien podía creer en algo que no se podía probar ni tocar. Mi egoísmo y arrogancia crecieron conmigo. Creía que la vida era solo una serie de sucesos aleatorios, sin propósito ni significado profundo. Vivía en constante inquietud, siempre buscando algo que no podía identificar, pero negando que fuera algo espiritual. Me sentía vacío, pero negaba por completo cualquier idea de Dios o de un poder superior que pudiera llenar ese vacío. La vida social, el dinero y el éxito eran lo único que valoraba. Creía firmemente que la felicidad consistía en acumular posesiones materiales, alcanzar puestos importantes y disfrutar de placeres superficiales. Pasé años persiguiendo metas vacías, acumulando logros que nunca llenaron el vacío que crecía en mi interior. Lo más extraño fue que, a pesar de todo mi aparente éxito, no encontraba paz verdadera. En lo más profundo de mí, albergaba una sensación de inquietud e insatisfacción que no podía comprender ni controlar. Cada logro, en lugar de brindarme satisfacción, solo aumentaba mi ansiedad y mi desesperada necesidad de más. Mis relaciones personales eran superficiales y superficiales. Alejé a quienes realmente se preocupaban por mí porque no podía aceptar el amor ni la comprensión genuinos. Mis amistades se basaban únicamente en el interés propio y la conveniencia. No sabía lo que era una relación verdadera y sincera porque simplemente no creía en ella. Era un ciclo interminable de frustración y soledad, disfrazado de apariencias de felicidad y éxito. Ignoré las claras señales de que algo andaba muy mal en mi vida. No sabía que muy pronto sucedería algo que desafiaría toda mi lógica, mi fe y mi orgullo, cambiando radicalmente el rumbo de mi existencia. Todo empezó con un suceso aparentemente banal. Una noche cualquiera como tantas otras. Estaba solo en casa, perdido en pensamientos confusos y repetitivos. La inquietud dentro de mí era más fuerte que nunca. Algo me atormentaba profundamente. Sin saber por qué, comencé a reflexionar sobre mi vida y, por primera vez, sentí que realmente faltaba algo. En ese momento, un pensamiento completamente inesperado cruzó por mi mente. ¿Y si me equivoco? Esta idea me asustó profundamente, porque cuestionaba todas mis creencias. Intenté apartarla, pero seguía resonando en mi cabeza y mi corazón. Me di cuenta de que nunca había cuestionado mis propias creencias con sinceridad. Esa noche, sentí una extraña e irresistible necesidad de buscar respuestas. Empecé a investigar, leyendo relatos de personas que afirmaban haber tenido experiencias sobrenaturales y encuentros con Dios. Al principio, mi reacción fue escéptica e incluso burlona, pero a medida que leía, algo en mi interior empezó a cambiar poco a poco. Sentía curiosidad, pero una profunda inquietud. Cada testimonio que leía parecía tocar una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Había algo genuino y poderoso en estas historias que no podía ignorar ni justificar racionalmente. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a estas nuevas preguntas, y me di cuenta de que necesitaba respuestas urgentemente.
Sin darme cuenta, abrí mi corazón a la posibilidad de algo más grande que mi limitada comprensión humana. Por primera vez, comencé a dudar de las certezas a las que me había aferrado toda mi vida. Ese momento marcó el inicio de un viaje inesperado que me llevaría directamente al encuentro más increíble y poderoso que alguien pudiera imaginar. La inquietud de esa noche fue solo el primer paso de una serie de acontecimientos que transformarían mi vida radicalmente. Sin saberlo, estaba a punto de experimentar algo que desafiaría por completo mi comprensión de la realidad. Una experiencia sobrenatural que ya no podía negar ni explicar con mi limitada lógica. La noche siguiente, todavía inquieta y preocupada, decidí hacer algo que jamás imaginé. Comencé a orar. No sabía exactamente qué decir ni cómo dirigirme a Dios, pero algo dentro de mí simplemente empezó a hablar. Pedí respuestas claras, pedí una señal que me permitiera comprender, algo que pudiera derribar todas las barreras que había construido a lo largo de mi vida. Fue entonces cuando de repente sentí una presencia indescriptible. Una calidez reconfortante me envolvió por completo, y una luz intensa llenó la habitación. Me envolvió una paz y un amor absolutos que nunca antes había experimentado. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro, mientras presentía claramente que algo extraordinario estaba sucediendo. En ese momento, una voz serena pero poderosa resonó en mi corazón diciendo: «Siempre estuve a tu lado, tú que no me veías». Esas palabras llegaron a lo más profundo de mi alma, derribando en segundos todos los muros de incredulidad y orgullo que había construido. En ese preciso instante, comprendí la verdad que siempre había ignorado. Todo en mí cambió al instante. Sentí un alivio en el corazón, una claridad en mi mente, y como si me hubieran quitado un gran peso de encima. En ese encuentro sobrenatural, Dios me reveló claramente su existencia y su infinita misericordia. Yo, que nunca había creído, ahora estaba completamente rendido ante la grandeza de Dios. Desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada paso que daba estaba guiado por la absoluta certeza de la presencia constante de Dios. Empecé un nuevo camino, ahora fortalecido por la fe y la certeza de un amor que nunca me abandonaría. Este encuentro sobrenatural dejó una profunda huella en mi alma y sentó las bases de una nueva vida. Mi camino apenas comenzaba, pero sabía que nunca volvería a estar solo, porque finalmente había encontrado lo que buscaba sin siquiera saberlo: la presencia viva y real de Dios. En los días posteriores a mi encuentro con Dios, una transformación silenciosa y poderosa comenzó a operar en mí. No era algo visible para el ojo humano, sino una renovación que me llenó por completo. Sentí como si mi espíritu despertara de un sueño profundo, como si por primera vez estuviera realmente vivo. Las cosas que antes me atraían empezaron a perder su significado. Adicciones, ambiciones vacías, conversaciones fútiles. Todo parecía descolorido ante la luz que ahora iluminaba mi corazón. La palabra de Dios empezó a cobrar vida para mí. Cada versículo de la Biblia parecía hablarme directamente, como si el Espíritu Santo mismo me estuviera enseñando a caminar. Comencé a sentir un hambre insaciable por saber más de Jesús. Leí, oré, busqué. Y cuanto más me sumergía en esta nueva vida, más descubría la profundidad del amor y la gracia que me habían alcanzado. Ya no se trataba de religión ni doctrina, sino de una relación real, íntima y transformadora con el Creador del universo. La gente a mi alrededor empezó a notar algo diferente en mí. Algunos se sorprendieron, otros se burlaron, pero también hubo quienes se conmovieron por lo que vieron en mi cambio. Mis ojos, antes tan escépticos, ahora brillaban con una esperanza que trascendía las circunstancias. Mi corazón, antes duro, ahora latía con compasión. Encontré una comunidad de fe
que me acogió con amor y paciencia. Allí aprendí la importancia de la comunión, de compartir y de servir. Descubrí que el camino cristiano no es solitario, sino que se vive en cuerpo, como una familia espiritual. Cada servicio, cada alabanza, cada testimonio fue como combustible para mi alma recién nacida. Fue en este proceso de renacimiento espiritual que comprendí profundamente lo que significa ser una nueva creación en Cristo. No era solo una metáfora, era real. Ese hombre arrogante, vacío y escéptico había muerto, y en su lugar nació alguien lleno de vida, propósito y dirección. La gracia no solo me encontró, me resucitó, y eso fue solo el comienzo. Aceptar a Jesús no eliminó todos mis problemas. Al contrario, surgieron nuevos desafíos. La transformación interior fue real, pero el mundo a mi alrededor no había cambiado. Viejos amigos se distanciaron, burlándose de mi nueva fe. Algunos familiares reaccionaron con incredulidad e incluso desprecio. Fue doloroso darme cuenta de que el camino de la fe también es un camino de renuncia y, a menudo, de soledad. Las tentaciones no desaparecieron. A veces me sentía débil, añorando las viejas costumbres, las conversaciones vacías, la comodidad del pasado. Era una batalla constante entre el nuevo hombre en Cristo y las sombras del viejo yo. Pero en esos momentos, la oración era mi refugio. En lugar de ocultar mis debilidades, comencé a confesarlas a Dios, pidiéndole fuerza para resistir. Comprendí que ser cristiano no se trata de vivir sin dificultades, sino de luchar con esperanza. Con cada caída, el Señor me levantó con más amor. Cada prueba me fortaleció y me recordó que el caminar con Cristo se hace día a día. No se trata de perfección, sino de perseverancia, de mantener la mirada fija en Él, incluso en medio de las tormentas. La iglesia siguió siendo mi apoyo. Mis hermanos en Cristo me acogieron en momentos de crisis, oraron por mí y me animaron con amor. Aprendí que la fe no se sostiene sola, florece en comunión. Cuando un hermano cae, el otro lo levanta. Y juntos avanzamos hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fue también durante este periodo que comencé a comprender la importancia del discipulado. Tener a alguien con más experiencia en la fe para guiarme, corregirme e inspirarme fue un punto de inflexión. Aprendí a leer la palabra con mayor profundidad, a discernir qué provenía de Dios y qué era solo una emoción pasajera. Mi fe echó raíces, volviéndose sólida, firme e inquebrantable. Incluso en las noches más difíciles, cuando el desánimo intentaba apoderarse de mí, algo dentro de mí susurraba: «Ya no estás solo». Esta certeza me sostuvo. Y cada pequeña victoria, cada sacrificio hecho por amor a Cristo, era un paso más hacia la madurez espiritual. El camino era largo, pero ahora conocía el camino, y eso lo cambió todo. La transformación interior me preparó para algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado. En medio de las luchas y el aprendizaje, comencé a preguntarme: ¿por qué me salvó Dios? ¿Cuál es mi papel ahora? No tardó mucho en que esta inquietud se convirtiera en oración, y la oración en dirección. Dios comenzó a revelar poco a poco un nuevo significado a mi existencia. Todo empezó con pequeños impulsos en mi corazón. Sentí el deseo de servir, de compartir lo que experimentaba. Empecé a compartir mi testimonio en reuniones, grupos pequeños e incluso en conversaciones sencillas con personas que también buscaban respuestas. Y algo increíble sucedió. Mis historias conmovieron corazones, despertaron la fe y generaron transformación. Fue en ese momento que comprendí: mi propósito estaba relacionado con la testificación. Dios quería usar mi historia, la misma que una vez estuvo marcada por la incredulidad, como instrumento para alcanzar a otros. Lo que antes era vergüenza y oscuridad, ahora era luz y sanación para quienes escuchaban.
Comprendí que Dios no desperdicia el dolor. Él transforma las heridas en ministerio. Empezaron a surgir oportunidades, invitaciones para compartir mi experiencia en iglesias, programas locales, reuniones juveniles. Cada vez que abría la boca, sentía la guía del Espíritu Santo. No era elocuente, pero había verdad. Y fue esta verdad, vivida, sentida y transformada, la que conmovió a la gente más que cualquier argumento racional. Descubrir mi propósito no fue fácil. Tenía miedo de no ser suficiente, de no saber cómo actuar. Pero Dios me recordó, yo te elegí, y eso fue suficiente. Cuando caminamos en obediencia, incluso sin entenderlo todo, Él nos fortalece. No somos elegidos por mérito, sino por gracia. Y esta verdad me sostuvo en cada paso del camino. Hoy, miro hacia atrás y veo que todo fue parte de un plan. Nada fue en vano. Las lágrimas, los errores, las dudas, todo contribuyó para que yo pudiera estar aquí, ahora, viviendo mi llamado. Descubrir mi propósito no fue un evento, sino un proceso. Un proceso lleno de dolor, sí, pero lleno de la gloria de Dios. Y supe, aún quedaba mucho por venir. Tras descubrir mi propósito, me di cuenta de que mi fe debía ser más que personal. Debía vivirse y proclamarse. Dios me llamaba no solo a ser restaurado, sino a ser un canal de restauración en la vida de los demás. Mi misión quedó clara: proclamar el Evangelio con mi vida, con mis palabras y con cada acción diaria. Comencé a comprender que la evangelización no se trataba solo de predicar desde púlpitos, sino de vivir de una manera tan verdadera y transformada que la gente quisiera conocer la fuente de ese cambio. Mi misión era ser sal y luz, dar sabor a las vidas de quienes habían perdido el sentido e iluminar el camino de quienes caminaban en la oscuridad, como yo una vez. Acepté con temor y alegría el llamado a compartir a Jesús donde quiera que estuviera. En el trabajo, en las reuniones familiares, en las redes sociales. Cada espacio se convirtió en una oportunidad. Aprendí que no necesitaba forzar nada. Solo tenía que testificar con sinceridad, con amor, con verdad. Y Dios se encargaría del resto. Con el tiempo, empecé a ver resultados. La gente acudía a mí en secreto, buscando consejo, queriendo entender cómo era posible una transformación como la mía. Me di cuenta de que muchas personas viven en silencio, en el vacío, anhelando algo más grande, pero sin el valor de pedir ayuda. Mi testimonio se convirtió en un puente y agradecí a Dios por cada vida que toqué. También enfrenté críticas y rechazo. Muchos se burlaron de mi fe y me llamaron fanático, pero sabía que iba por buen camino, porque Jesús había dicho que seríamos perseguidos por su causa. En lugar de callarme, seguí adelante. Con humildad y perseverancia, llevé la palabra a donde Dios me abría las puertas. Ser misionero de la gracia no requiere títulos ni cargos, solo disposición. El mundo necesita cristianos que brillen, que amen, que vivan el Evangelio con integridad. Y eso es lo que decidí ser. Un hombre común, transformado por un amor excepcional, proclamando que Jesús sigue vivo, salvando, sanando y restaurando. La misión ahora era mía, y la abracé con todo mi ser. Con el tiempo, comprendí que la fe no solo cambia el interior de una persona, sino que tiene el poder de transformar todo lo que la rodea. El hogar que antes era frío y silencioso se llenó de amor, oración y compañerismo. Mis palabras se volvieron más suaves, mis gestos más acogedores, y la gente empezó a notarlo. La fe empezó a moldear mis decisiones, mis hábitos e incluso mi forma de pensar. La renovación de mi mente en Cristo estaba deshaciendo viejos patrones. Comprendí que ya no necesitaba controlarlo todo, que confiar era un ejercicio diario y que la voluntad de Dios era infinitamente mejor que la mía. En el trabajo, donde antes solo había competencia y ambición,
Comencé a cultivar la empatía y la honestidad. Dejé de ver a mis compañeros como adversarios y comencé a verlos como seres valiosos. La paz que aporté al ambiente se extendió y abrió puertas a conversaciones que antes habrían sido imposibles. En mi familia se restauraron los vínculos previamente debilitados. Pedí perdón a quienes había herido, abracé a quienes había despreciado y me dispuse a escuchar y amar. Descubrí que la fe vivida en casa es una de las mayores formas de evangelización. Mis seres queridos comenzaron a verme con otros ojos, y algunos incluso comenzaron a buscar a Dios conmigo. Comprendí que cada entorno en el que pisaba era terreno misionero. Ya fuera un autobús, una sala de espera o la fila del supermercado, todas eran oportunidades para manifestar el reino. No necesitaba dar discursos, solo tenía que llevar la presencia de Dios con humildad, y eso impactaría vidas. La fe viva transforma, se propaga y se propaga, y así crece el Evangelio, de corazón a corazón, de gesto a gesto. Lo que empezó como una semilla en mí, ahora germinaba en otros. Yo era solo un instrumento, pero el autor del cambio era el mismo, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Aún con tantas señales y frutos visibles, me enfrenté a un momento de silencio espiritual. Fue como si, de repente, la voz de Dios que antes había escuchado con tanta claridad se hubiera silenciado. Mis días continuaron con oraciones y devoción, pero por dentro sentía un vacío, como si la fe que ahora profesaba estuviera siendo puesta a prueba. Al principio, este silencio me asustó. Me preguntaba si había hecho algo mal, si mi fe se había enfriado. Pero con el tiempo comprendí que era un momento de madurez. Dios quería enseñarme a confiar, incluso cuando no podía oírlo. La verdadera fe no se basa en sentimientos, sino en la certeza de quién es Dios, independientemente de lo que sintamos. Durante este tiempo, me sumergí aún más en la palabra. Comencé a buscar consuelo en las Escrituras y descubrí que muchos hombres y mujeres de fe también habían pasado por desiertos similares. Elías, David, incluso Jesús, habían enfrentado el silencio, la soledad y las pruebas, y se mantuvieron firmes. Esto me fortaleció. Me di cuenta de que Dios no se había retirado. Simplemente estaba obrando en lo más profundo de mi corazón. Era como un agricultor que prepara la tierra antes de plantar un nuevo cultivo. El silencio era parte del proceso, y mi fe creció sin darme cuenta. Aprendí a escuchar a Dios también en silencio. Comencé a agradecer este desierto porque en él descubrí una intimidad más profunda con el Padre. Descubrí que Él me amaba no por lo que hacía, sino por quién era en Él. Mi identidad ahora se basaba no en sentimientos, sino en la verdad de la palabra. Al final de esta temporada, salí más fuerte, más sensible y más preparada para los siguientes pasos. El silencio se rompió, pero ya había aprendido la lección más valiosa. Dios es fiel en todo momento, incluso cuando parece callar. Mi confianza se afianzó, y mi corazón latía con más fuerza en la roca que es Cristo. Tras el tiempo de silencio y prueba, Dios comenzó a mostrarme los frutos de todo lo que había sembrado en mí. Ya no se trataba de sentimientos fugaces, sino de frutos visibles y permanentes. Empecé a ver vidas transformadas, relaciones restauradas y corazones conmovidos por sencillas palabras de fe y testimonio. Personas que antes se burlaban de mi fe, ahora acudían a mí en busca de oración. Amigos lejanos regresaban, pidiendo consejo, queriendo saber cómo había logrado cambiar tanto. Y yo siempre decía lo mismo: no fui yo, fue Cristo en mí. Él era quien obraba, y yo era solo un instrumento, disponible, moldeado por la gracia. Se abrieron puertas de maneras que jamás imaginé. Ministerios que ni siquiera existían comenzaron a surgir con naturalidad a mi alrededor. Pequeños grupos de oración, visitas al hospital, apoyo a jóvenes en crisis. Todo fluía como ríos de agua viva, porque no provenía de mí,
sino del Espíritu que habitaba en mí. Comencé a ver con claridad los frutos del Espíritu en mi vida: amor, paz, paciencia y dominio propio. Cosas que antes parecían inalcanzables ahora formaban parte de mi vida diaria. Y no por mis propios esfuerzos, sino porque Cristo vivía en mí y había aprendido a entregarme por completo. Con cada nuevo testimonio que escuchaba, con cada vida impactada, me arrodillaba en gratitud. No por mi propia gloria, sino porque Dios estaba cumpliendo lo que había prometido: que quienes lo buscan con todo su corazón serán usados poderosamente. Y esto me motivó a seguir adelante, incluso cuando el cansancio intentó detenerme. Comprendí que los frutos no son el fin, sino el comienzo. Apuntan a algo aún mayor: la continuación de la misión de Cristo en nuestras vidas. Y fue con esta comprensión que mi corazón se llenó de nuevo valor. Sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y allí, todo cobraba sentido. Con el tiempo, incluso mientras experimentaba los frutos y las señales de la presencia de Dios, me di cuenta de que el llamado no era estático. El Señor comenzó a inspirarme de nuevo, guiándome a orar con más profundidad y a buscar mayor intimidad. No se trataba de hacer más, sino de ser más sensible, más entregado, más disponible. Era como si Dios me dijera: ahora que has aprendido a caminar, es hora de correr. Este nuevo paso no fue fácil de comprender. Era una época diferente. Sentía que algo más grande se avecinaba, y para que eso sucediera, necesitaría crecer aún más en la fe, la dependencia y la renuncia. Comencé a ayunar con más frecuencia, a orar de madrugada y a reservar días enteros para estar a solas con Dios. Quería estar listo para lo que Él tenía preparado. Durante una de estas vigilias, tuve una experiencia intensa. Dios me mostró claramente que debía comenzar un nuevo ministerio enfocado en alcanzar a quienes, como yo, vivían sumidos en la incredulidad. Era hora de volver a las raíces de mi testimonio y transformar mi historia en un puente hacia otras almas. Obedecer significaba salir de mi zona de confort. Tendría que dejar atrás actividades que ya eran estables para invertir tiempo y energía en algo nuevo, incierto a ojos humanos. Pero sabía, si era Dios quien me llamaba, Él también me apoyaría. Di el paso de fe. Y como siempre, Él lo honró. Las primeras semanas fueron difíciles. Poca gente, escasos recursos, resistencia espiritual. Pero poco a poco, las puertas se fueron abriendo. Jóvenes escépticos, adultos heridos, incluso líderes cansados, acudieron a nosotros en busca de renovación. Y allí, el Espíritu Santo actuó con poder. En cierto punto de mi camino, enfrenté uno de los dolores más grandes de mi vida. Fue una pérdida inesperada. Algo que me derribó. Y aunque ya tenía una fe firme, nada me preparó para el impacto emocional de ese duelo. El dolor me invadió como una tormenta. Y por unos instantes me pregunté: Señor, ¿dónde encaja tu amor en esto? Fue en este valle de lágrimas donde conocí un rostro aún más profundo del amor de Dios. No el que nos libera del dolor, sino el que nos sostiene en él. Descubrí que la fe no es una burbuja que nos protege del sufrimiento, sino un ancla que nos mantiene en pie cuando todo lo demás se tambalea. La presencia del Espíritu Santo se hizo más real que nunca, incluso en el silencio de la habitación oscura. Las promesas de Dios no desaparecieron, solo resonaron con más fuerza en mi interior como un estribillo eterno. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y así me sentí exactamente, acompañada, no comprendida por todos, pero plenamente consolada por el Padre. En medio de mi dolor, comencé a consolar a otros con el mismo consuelo que yo había recibido. Mis palabras cobraron más profundidad. Mi oración se hizo más sincera. Mi corazón se ensanchó en misericordia. Era como si Dios dijera: ¿has sentido el dolor? Ahora comprende a quienes lo experimentan.
El sufrimiento no me distanció de mi fe, la refinó. Y hoy sé que incluso las lágrimas pueden ser la semilla de milagros. En Cristo, ni siquiera el dolor es en vano. Y cuando le entregamos nuestro dolor, se convierte en un instrumento de sanación para otros. Fue en este capítulo de mi vida que comprendí, con todo mi ser, que Dios está presente incluso en el silencio del duelo. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que todo el camino, de las dudas al despertar, de las caídas a la restauración, me llevó a un lugar que nunca imaginé. La plenitud. No una vida perfecta, sin errores ni desafíos, sino una existencia completamente llena de la presencia de Dios. Y esta plenitud no es un lujo espiritual, es una promesa para quienes buscan el reino. Hoy me despierto con gratitud incluso antes de abrir los ojos, porque sé que el aliento en mis pulmones es un regalo, y cada nuevo día es una oportunidad para reflejar la luz de Cristo. Mis planes ya no son míos. Mis sueños ya se han rendido. Mi voluntad está rendida a la suya, y esto me trae una paz inexplicable. Solo se puede experimentar. Vivo con más ligereza. No porque todo esté resuelto, sino porque mi corazón confía. Las crisis llegan, pero ya no me definen. Los vientos soplan, pero ya no me derriban, porque sé en quién he creído. Y la certeza del cielo me ayuda a pisar con firmeza la tierra. Mi fe se ha convertido en una morada, no en una visita. Siento que finalmente soy quien Dios me llamó a ser. No una versión idealizada, sino una sierva en ciernes. Una vasija dispuesta, aún con imperfecciones, pero llena del Espíritu. Y si hay algo que quiero dejar como legado, es esto. La certeza de que Jesús puede transformar cualquier historia, incluyendo la tuya. Este es el tiempo de la cosecha. De las semillas que sembraron con lágrimas, ahora veo brotar frutos de vida, salvación y paz. Y sé que aún queda mucho por venir, porque con Dios, cada estación revela una nueva dimensión de su gracia. Así que cierro este testimonio con el corazón en paz y el alma en llamas. No sé qué me depararán los próximos años, pero sé quién está conmigo. Y mientras tenga voz en la garganta y fe en el pecho, seguiré diciendo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para siempre. Amén. Si esta historia te conmovió o te recordó que Dios aún transforma vidas, no te la guardes. Comparte este testimonio con alguien que necesite esperanza. Envíaselo a un amigo, familiar, hermano o hermana que esté viviendo en silencio, duda o dolor. Dale me gusta, comenta abajo con lo que Dios te dijo, y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuevos testimonios de fe y transformación. Juntos, llevaremos el amor de Cristo aún más lejos. Que Dios te bendiga poderosamente.